Aquí vemos perdigones de dos medidas diferentes. Entonces debemos tener mucho cuidado si encontramos a una persona herida por un disparo de escopeta que manifiesta que fue un accidente y el médico le extrae perdigones de dos medidas. Puede ser un cartucho de estos, porque uno naturalmente podría pensar que le efectuaron dos disparos, entonces ya dejaría de ser accidental ese disparo, ¿no? Si tiene perdigones de dos tamaños, podríamos pensar que le han efectuado dos disparos con dos cartuchos diferentes, o desde dos armas diferentes, cuando en realidad esos perdigones provienen de un solo cartucho. Pero hay cartuchos que no solo tienen perdigones de dos tamaños. Este es el Remington Duplex, 4x6 se llama, con perdigones 4 y 6. Esto permite que tenga buen alcance y dispersión. Ya más adelante, cuando hablemos de balística exterior, hablaremos de la densidad seccional. Es una relación entre peso y calibre. Y acá tenemos, como son esferas, más pesadas, más livianas. Las más pesadas llegan más lejos y las más livianas se dispersan más pronto. Entonces, de esta manera se puede lograr un nivel promedio para poder cazar un ave a una distancia intermedia o larga distancia. Porque los perdigones van a llegar lejos, estos número 4, y los número 6 se van a expandir antes, generando una nube de perdigones que pueda alcanzar a la presa en vuelo. No solo decía recién, hay cartuchos con perdigones de dos medidas, también los hay con perdigones de dos materiales diferentes. Entonces aquí tenemos estos que tienen perdigones de acero cobreado y de tungsteno, o de acero sin cobrear y tungsteno, o de acero sin cobrear y bismuto. El bismuto es un metal tan pesado como el plomo, pero no tóxico. Entonces se utiliza en los lugares donde está prohibido el uso de perdigones de plomo. ¿Cuál es el diámetro de los perdigones? Hay varias medidas de perdigones. Vamos a ver esta, que es la más común, al menos en nuestro país, donde el perdigón número 1, van del 1 al 13, mide aproximadamente 4 milímetros. Mide aproximadamente 4 milímetros. Tengan mucho cuidado al elegir las palabras cuando se expresan, ya sea verbalmente o por escrito, porque las consecuencias, si utilizamos un término que no corresponde o está errado, pueden ser catastróficas desde el punto de vista pericial, donde el abogado de un delincuente puede agarrarse de cualquier error nuestro para hacer caer la pericia. Bien, decíamos entonces que el perdigón número 1 tiene un diámetro aproximado de 4 milímetros. ¿Cuál le sigue? El número 2. ¿Cuánto tiene? 3,75 milímetros, o sea, 0,25 milímetros menos. Cada medida, en la medida que aumenta, 1, 2, 3, 4, se reduce en un cuarto de milímetro, 0,25 milímetros. ¿Ven? Entonces el número 3 mide 3,50, el número 4 3,25, el número 5 3 milímetros. Y así sucesivamente hasta llegar a los últimos, 11, 12 y 13, que a estos se los suele llamar con el nombre de mostacilla, y son los que cargan los cartuchos que mencionábamos anteriormente, destinados a supervivencia. También los hay en calibre 22 largo rifle y 22 Magnum. Fabricación de los perdigones. La fabricación tradicional era mediante una torre elevada, hay torre de 50 metros, de 70 metros. La fábrica Orbea Argentina tenía una torre de estas en zona sur de Buenos Aires,
en la zona de Florencio Varela, donde está su fábrica, y desde la Ruta 2, la vieja Ruta 2, se veía la torre de Orbea. ¿Qué tenemos en la torre? Tenemos un montacargas, donde se sube el material y los operarios. Ahí tienen una placa perforada. Esta placa tiene perforaciones de diferente diámetro. Aquí hay un horno y hay un recipiente donde se funde la aleación de metal. Los lingotes se vienen en la aleación correcta. Entonces lo que voy a hacer es fundir los lingotes y se vierte el metal fundido sobre esta pileta con el fondo perforado. Entonces el metal fundido gotea por esta placa cribada, ¿sí? Esas gotas caen desde la altura, se enfrían, se endurecen y cuando llegan al fondo hay una pileta con agua donde terminan de endurecerse y de ahí van al fondo donde hay un enorme canasto montado sobre un carro. Es un canasto metálico donde luego periódicamente cuando se termina la carga, digamos, o la descarga de material, y se llena el carro, se vacía la pileta, se extrae el carro y a partir de ese momento los perdigones van a ser sometidos a un proceso muy interesante de redondeo. Es decir, los perdigones pueden salir más o menos redondeados. ¿Y cómo separamos los perdigones redondos, esféricos, de los que no son esféricos? Es muy simple. Hay una serie de planchas metálicas separadas y con una cierta inclinación. Y los perdigones se arrojan, de modo que toman velocidad y van saltando de plancha en plancha. Claro, toman velocidad porque son esféricos, porque los que no son esféricos se frenan y al llegar al final de una plancha, por el espacio que queda entre una y otra, caen. Debajo hay una cinta que los transporta al canasto nuevamente y vuelven a fundición. De esa forma se consiguen los perdigones esféricos. Finalmente hay un tamizado, los perdigones por medida. Se tamiza de más chiquitos a más grandes, se separa por medida y ahí luego se introducen en un tambor giratorio con grafito, lo que le da más esfericidad y un recubrimiento de grafito que ayuda a la carga y descarga de perdigones en el momento del disparo. El grafito es lubricante. Otra alternativa, fíjense, un tubo que contiene aceite muy denso, donde la temperatura varía. En la parte superior es más caliente, en la parte inferior es más frío o menos caliente. Y se introduce el metal fundido por la parte superior, donde hay un pequeño orificio para generar goteo. Las gotas caen, se introducen en el líquido muy caliente y en la medida en que van descendiendo, la temperatura va descendiendo, porque aquí abajo más frío, aquí está más caliente, y la presión del líquido hace que la gota tome forma esférica. De modo que cuando llega al fondo ya está esférica y se endurece de forma esférica. Hay varios métodos, hay otras máquinas donde las gotas caen y son bombardeadas lateralmente por chorros de agua fría. Hay varias formas que se utilizan actualmente en lugar de la torre de 70 metros. Las postas, ¿qué son las postas? Son esferas de mayor tamaño que los perdigones y se utilizan para cargar cartuchos destinados a ser disparados en armas de animaliza para caza mayor. Esto en nuestro país se utiliza mucho para el jabalí, por ejemplo. Y aquí vemos postas de diferente tamaño. También las postas se utilizan desde el punto de vista policial o militar, como arma de guerra, ¿sí? O munición de guerra en realidad. Bien.